Estimados hermanos y amigos, les saludo en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, deseándole la bendición de nuestro Dios a su vida y animándolos para que juntos sigamos adelante peleando la buena batalla. En otras palabras, Shalom Aleje. Le saluda a su hermano en Cristo. Lo que a continuación les narro es cómo era mi vida y la vida de mi familia antes de que la palabra de Dios llegara a nuestro hogar. Así también de cómo el Señor Jesucristo tuvo la misericordia de rescatarnos de en medio de la maldad. He decidido compartir mi testimonio con ustedes, porque no es fácil sacar lo pasado. Pero si sacamos del pasado, no es para darle crédito o sentirme orgulloso de la vida que llevábamos, sino todo lo contrario, y hablar del que hizo un cambio en mi vida y la vida de mis padres y mis hermanos, y para descubrir el engaño y avergonzar al diablo que anduvo arrastrándonos en el pecado y la maldad por mucho tiempo. Mi nombre es Lázaro Antonino Pascual, pastor de la Iglesia de Jesucristo, ubicada en Chambersburg, Pensilvania. Nací en un pueblo llamado Santa María Tepoztlántongo, en el estado de Oaxaca, México. Mis padres en aquel entonces pertenecían a la religión católica romana. Eran fieles a la iglesia, pues procuraban no perderse ningún evento que ésta realizaba. Podríamos decir que nací en un ambiente muy religioso, pero por otro lado, dominado por el machismo y la violencia por causa del vicio del alcohol. Querido hermano y amigos y familiares, la palabra de Dios dice así: el ladrón no viene para hurtar, matar y destruir. La palabra de Dios, lo que he dicho, está en el Evangelio de San Juan del capítulo 10 del verso 10. El engañador dice, engañándote, no morirás, pero viene matando. En Génesis capítulo 3, verso 4, viene matando con diferentes acciones y emociones y obra. Ahora quiero ir en las Escrituras para probar lo que estoy diciendo en el libro de Génesis capítulo 3 del verso 4. Gloria al Santo de Israel. Dice así la palabra de Dios, mi estimado amigo y hermano. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, no morirás. Fíjate lo que es en el engaño. Mi padre era un hombre hundido en el vicio de las bebidas alcohólicas. Tomaba inconsiderablemente con sus amigos y familiares. Y cuando regresaba a la casa llegaba totalmente ebrio. Dice la palabra de Dios. Vamos a ir en la palabra del Señor, lo que dice en Proverbios, capítulo 20, del verso 1, para que miremos lo que la palabra de Dios nos habla con respecto a este tipo de acción. Gloria al Señor Jesús. Dice, el vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ella errare no será sabio. Y con la intención de hacer pleito
se rasgaba la ropa y pisoteaba su sombrero y arrojaba los platos, hacía todo un desastre con el propósito de golpearle a mi madre hasta que finalmente lo conseguía. Esto sucedía cada vez que se emborrachaba. Pero ahora vamos con la palabra de Dios. ¿Qué dice acerca de esto? Amén, gloria al Señor. Vamos a ir en la palabra de Dios. ¿Qué dice acerca de esto, mi estimado amigo y hermano? Tú que me estás mirando, tú que me estás escuchando. En libro de Gálatas, capítulo 5, versos 20 y 21, la palabra de Dios reprueba este tipo de acción. Dice así la palabra del Señor, la palabra de Dios: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, banqueteo y cosas semejantes a estas cosas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Mi madre, por su parte, teniendo un bebé amamantado, al momento de alimentar al niño, la leche materna le hacía mal efecto, puesto que no era de buena calidad por los maltratos que recibía de mi padre. Y como consecuencia, el niño no desarrollaba y enfermaba. Por tal razón, 2 bebés murieron. No había paz en el hogar, no había amor, todo era amargo. El matrimonio de mi padre era un matrimonio totalmente arruinado. Ahora miremos qué dice la palabra de Dios tocante al matrimonio. En el libro de Efesios, capítulo 5, verso 28. Gloria al Señor Jesús. En el libro de Efesios, capítulo 5, verso 28, nos habla con respecto al matrimonio. Cómo los hombres, cómo los esposos, cómo los maridos deben de tratar a su esposa. A su esposa. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Así que mi padre decidió abandonar a mi madre y buscar otra mujer. Pero ahora pasemos a mirar en la ley de Dios, en los mandamientos de Dios. En los mandamientos de Dios. ¿Qué dice en la ley de Dios, en los mandamientos de Dios sobre el matrimonio? El que tiene su esposa, el que tiene su mujer. Dice así en uno de los mandamientos, por Dios dado al profeta Moisés. En Éxodo capítulo 20 del verso 4, no cometerás adulterio. El que tiene su esposa y se va con otra mujer, ese es adulterio, ese es pecado, ese es abominable delante de Dios. No cometerás adulterio con otra mujer con la que él creía poder vivir feliz, pero sucedió algo que él no esperaba. Los esperaba la muerte cualquiera uno de los dos. Dice la palabra del Señor, la palabra de Dios. Y díjole Dios: necio, esta noche vuelven a pedir tu alma, y lo que has prevenido, ¿de quién será? En el Evangelio de San Juan, capítulo 12, verso 20. Ahí es donde la palabra del Señor, muchas de las veces nosotros podemos disfrutar las cosas que hay en el mundo.
y los deseos de la carne. Pero ¿saben qué, mi amigo, mi hermano? Nunca sabemos a qué hora ha de venir la muerte. No sabemos. En una ocasión, estando los dos ebrios en donde vivían, mi padre pidió a la mujer que le sirviera de comer, pero ella, tomando un cuchillo, venía directo a empuñalarle. Mas él, racionando, se defendió a como pudo, teniendo como resultado a esta pelea en la muerte de la mujer. Miremos qué dice la palabra, la ley de Dios en el mandamiento. ¿Qué dice la ley de Dios en el mandamiento? Y saben que, mi amigo, mi hermano, mi amigo, estando en la religión católica, de todos a nivel de ese religioso, todos se saben la ley y el mandamiento de Dios de memoria. Y dice así: no matarás. O sea, ¿saben qué? La ley de Dios, la palabra de Dios reprueba a ese tipo de acción. Después de esto, huyó del lugar, y pocas horas los familiares de la mujer se dieron cuenta de lo que había sucedido, y procedieron a buscarlo por toda parte sin tener éxito. Ahí es donde mis abuelos empezaron a batallar bastante, porque uno de los hijos los había metido en graves problemas. Y ahora chequemos otra vez qué dice la palabra de Dios en la ley de Dios y en los mandamientos de Dios, tocando a los padres. Los padres, dice: honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Saben qué, mi amigo, mi hermano? La palabra de Dios nos habla que Dios nos da la vida de vivir sobre esta tierra. Debemos que honrar a nuestros padres, no hacerlos sufrir. ¿Qué es honrar a nuestros padres? Hacerlos sentir feliz y proveer todo lo que ellos necesiten. ¿Por qué digo esto? Porque vienen días que nosotros vamos a ser los padres de nuestros padres, y vienen días que nuestros hijos van a ser también nuestros padres. Cada quien vamos caminando, vamos llegando a una edad, vamos yendo a la vejez. Mi padre, por temor de los enemigos, se escondía día y noche, donde él consideraba no ser hallado. En una ocasión, cuenta mi padre que al estar caminando sola a oscura hora de la noche, de repente se le apareció enfrente del mal en forma de un perro, pero rugía como un león. La Biblia nos habla de un enemigo, que es el diablo, que ruge como un león. Vamos a ir en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos habla así? ¿Por qué nos tenemos que cuidarnos de ese león? ¿Por qué nos tenemos que cuidarnos? Porque ¿saben qué, mi amigo, mi hermano? Tú que me escuchas, tú que me estás mirando, hay dos leones. Uno es el león de la tribu de Judá, y el otro es el león, que es el diablo, que es el imitador. Pero el que es el imitador nos habla la palabra de Dios aquí. Y miremos lo que dice en 1 de Pedro. Dice: sed temblado y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mi padre, por temor de los enemigos, él viendo esto se acordó de todos los dioses que él conocía. Lo que él viendo esto se acordó de todos los dioses que él conocía.
Mi padre, él en aquellos tiempos, él era de la religión católica. ¿Y saben qué, mi amigo, mi hermano? Los dioses que el cristiano conoce en la religión católica son dioses. Vamos a leer en el Salmo 115 para que sepamos lo que la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mi padre se acordó de los dioses, pero de los dioses que no le pueden oír, de los dioses muertos, de los cuales son dioses. Vamos a checar la palabra de Dios para que sepamos realmente lo que dice. ¿De cuál Dios mi padre se acordó? Dice la palabra de Dios en el Salmo 115, del verso 5 y 4. Sus ídolos son plata y oro, obras de manos de hombres. Tiene boca, mas no hablarán. Tienen ojo, mas no verán. Orejas tienen, mas no oirán. Tienen nariz, mas no olerán. Manos tienen, mas no palparán. Tienen pie, mas no andarán. No hablarán con su garganta, como ellos son los que los hacen. Eso es lo que la palabra de Dios. Y saben que los dioses, los que mi padre conocía, esos dioses fueron hechos por manos de hombres pecadores, no por manos de hombres santos. Les quiero decir, en la ignorancia nosotros nos conocemos a los dioses de barro, de palo, de todo. Pero les quiero comentar algo de lo que decía uno de los fabricadores de los dioses, o sea, conocido como los santos. Decía uno de los fabricadores que cuando este fabricador de dioses o de santos hacía, para que ese dios o para que ese santo tenga cejas o tenga pestaña, este varón da razón del engaño de lo que él hacía. Después que se convirtió, el evangelio se convirtió al Dios vivo, se convirtió al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él decía que para que esos santos tengan pestaña, los hacía con cola de caballo, fíjese. Y ¿saben qué? La gente en su ignorancia van y besan la mejilla, el rostro de los santos. Van a besar la cola de los caballos. Fíjese. Y no saben, en la ignorancia. Es un comentario que le estoy diciendo para que ustedes, mi amigo, mi hermano, salgan de la ignorancia, salgan de Babilonia. Así que mi padre siguió solitario, triste, con el remordimiento que no lo dejaba tranquilo, hasta que decidió regresar a recoger a mi padre, a mi madre y mi hermano y yo para llevarnos al lado norte de México, pero no se percató que la justicia ya estaba tras él. Era en el año de 1977, cuando llegando a un puerto llamado Pichilingue en La Paz, Baja California, fue arrestado por la Policía Federal Preventiva, encarcelado en la prisión del mismo lugar, mas a petición suya fue trasladado de cárcel en cárcel, hasta llegar a la prisión de la ciudad de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, en México. Una comunidad ubicada no muy lejos de mi pueblo natal. Para cuando él llegó a este pueblo, mi madre y mis hermanos y yo ya habíamos regresado en Santa María Tepoztlántongo, nuestro pueblo. Al enterarnos de su llegada a Santiago Juxtlahuaca, mi madre, no estando segura si regresar con él, apoyarlo, sería una decisión correcta, puesto que
ya nos había abandonado. Una vez decidió pedir consejo a sus familiares, pero estos se contradecían. Algunos decían que volviera con él y otros opinaban que era mejor dejarlo definitivamente. Finalmente ella optó por regresar con él y para poder atenderlo nos fuimos a vivir en Santiago, Juzlahuaca, para sostenernos. Mientras vivíamos en este lugar, mi madre se dedicó a hacer tortillas para vender junto con otros artículos que mi padre elaboraba en la cárcel, como soplete y tanates y etcétera. Ahora, la enfermedad de la hechicería empieza a apoderarse de nuestro hogar. Nosotros éramos víctimas de la hechicería. Éramos víctimas de la hechicería. Teníamos alrededor de 6 meses viviendo en Santiago, Juzlahuaca, cuando de repente mi madre empezó a enfermarse. No sabíamos qué era, hasta que una vez ella decidió consultar con un hechicero. Después de atenderla, dijo que se trataba de un hechizo, pues ella sentía un calor intenso y un poder sobrenatural que le dañaba su cuerpo. Fue así que empezó a consultar más hechiceros, y cada vez íbamos para que estos hombres hicieran su trabajo. Yo me quedaba pasmado viendo lo que le sacaban a mi madre, a mi mamá, pues después de buscar y encontrar en algún parte de su cuerpo donde supuestamente se encontraba el causante del malestar, enseguida el hechicero succionaba con la boca para extraer el objeto, y aparentemente sacaba cosas de las cosas como huesos de pescado, agujas, piedras, concha de caracol, etcétera. Luego procedían a hacerle preguntas a mi madre, tales como: ¿dónde caíste? ¿Dónde cruzaste un río? Si ella decía que sí, si ella decía que sí, que cruzó un río, ellos, y si se espantó o tuvo temor o tuvo miedo, y dicen: no, pues es una enfermedad de espanto. Eso es lo que ellos dicen. Y si le preguntan: ¿pasaste por donde alguien se había muerto, o donde hay una cruz, o X cosas? Y dicen, o sea, la pregunta que le dicen, y ellos mismos lo contestan y dicen: no, es que es el aire malo que te ataca. Fíjese, qué cosas de imaginaciones. Y entonces ellos empiezan a hacer su trabajo. Etcétera. Ahora miremos qué dice la palabra de Dios con respecto a esto. Estimado amigo, miremos qué es lo que la palabra de Dios nos habla con respecto a esto. Porque ¿saben qué? Todo está en la palabra del Señor, en la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio, vamos a ir primero al Levítico. Gloria al Santo de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac. El Levítico capítulo 19, verso 31. Miremos qué es lo que la palabra de Dios nos habla acerca de esto, para que miremos que todas las cosas que son
abominación al Señor, lo reprueba. Es reprobado. Pero ¿saben qué? Muchas las veces nosotros en nuestra ignorancia nos dejamos de llevarnos por cualquier cosa. Dice así la palabra de Dios en Levítico, capítulo 18, versos 11 y 12. Gloria al Señor Jesús. Capítulo 18, verso 11. Perdón. Es 19:31. Disculpe. Pues uno se equivoca. 19:31. Dice así la palabra del Señor. Es Levítico capítulo 19, verso 31. No os envolváis a los encantadores y a los divinos. No los consultéis, ensuciando con ellos. Yo, Señor, vuestro Dios. Quiero decirle, mi amigo, mi hermano, así como digo, nosotros éramos víctimas de la hechicería. Pero ¿saben qué? Mi madre en una ocasión fue a visitar a los encantadores, a los divinos. ¿Y saben qué? Cuando uno va con los encantadores, con los adivinos, te dicen muchas cosas. Descubren quién es el que te está haciendo el mal, el que te está haciendo las cosas sobrenaturales. Descubren muchas cosas. Pero eso pasa porque el engañador dice, no moriréis. Pero viene engañando, viene matando con diferentes acciones y emociones de obras. Ahora vamos en Levíticos. La palabra de Dios también, en Levíticos capítulo 18, verso 11, también nos habla con respeto a eso. Gloria al Señor, gloria al Santo de Israel. Levíticos capítulo 18, verso 11, dice así. Dice la palabra de Dios, ni fraudador de encantamentos, ni quien pregunte a pitones, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos, porque es abominación al Señor. Cualquiera que hace estas cosas, porque esta abominaciones al Señor tu Dios, de lo cual echó delante de ti. Perfecto serás con Señor tu Dios. Fíjese lo que la palabra de Dios nos da. Al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, se le está dando este mandamiento. Que no se lleguen a los adivinos, a los hechiceros, que no se les llegue. Pero ¿saben qué, mi amigo, mi hermano? Cuando estamos en una religión falsa, no sabemos qué es lo que la palabra de Dios reprueba. No sabemos qué es lo que la palabra de Dios nos habla. Así, conforme los días pasaban, la salud de mi madre empeoraba. Cada vez más no había descanso para el cuerpo ni para el alma. Eso es lo que había. Pero ahora miremos qué es lo que la palabra de Dios, vamos con respeto a la palabra de Dios, qué es lo que nos habla también en el libro de Jeremías, escrito por el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 6 del verso 16. Jeremías capítulo 6 del verso 16. Cuando uno no sabe, uno no tiene conocimiento de la palabra del Señor, la palabra de Dios nos habla algo bien claro. Capítulo 6, verso 16. Dice así la palabra de Dios. Así dijo Señor, paraos en los caminos, y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas.
dice la palabra de Dios. Mas ellos dicen, no andaremos. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando estamos en el engaño, cuando estamos en las mentiras, cuando estamos en la ceguedad espiritual. Dice la palabra de Dios, mi estimado amigo y hermano, para que miremos lo que la palabra de Dios nos habla. ¿Por qué? Porque en la religión católica hay conocimiento en la palabra del Señor, y la palabra de Dios está hablando de este conocimiento. Dice así: y el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca el evangelio, la lumbre del evangelio, la luz del evangelio. Fíjese, y no hay ningún conocimiento. Pero ¿saben qué? Hay un camino. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, del verso 6. Dice la palabra del Señor. Voy a repetir nuevamente lo que dice en Jeremías, para ir con lo que dice el Evangelio de San Juan. Dice así: así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua. Y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, cuál sea el buen camino, dice la palabra del Señor. ¿Cuál sea el buen camino? ¿Por qué, mi amigo? ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué? Porque hay muchos caminos. Hay muchos caminos. Dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 53, del verso 6. Dice así: y todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por sus caminos. Miremos, ¿por qué la palabra de Dios nos habla así? Y cada cual se apartó por sus caminos. Estamos en el mundo, vivimos en el mundo. Fíjese, ahorita hay mucho de nuestra gente, de nuestros hermanos engañados, caminando en diferentes caminos, engañados. Cada quien con su Dios, cada quien con su adoración, cada quien. Por ejemplo, voy a usar un ejemplo. Por ejemplo, en México se adora a todos los santos, a todos los ídolos hechos por los hombres. En India, fíjense, adoran a las vacas. En China adoran a los budas. Un hombre conforme a la imagen de ellos, un hombre así con barrigas. ¿Y saben qué? Ese hombre, ¿qué creen ustedes que ese murió? Budas murió estando borracho. Fíjense, no era un santo, era un hombre borracho. Dice uno de los comentaristas que este hombre, estando borracho, y comió carne de puerco, y ese fue el que lo mató. Fíjese, para que miremos. Pero los santos, los verdaderos santos, los santos de Dios, hablando de Mateo, Lucas, Felipe, Tomás, fueron santos. ¿Por qué? Porque la palabra del Dios de ellos dice así: escrito está, sé santo porque yo soy santo, dice la palabra del Dios de ellos. Y ellos fueron santos, ¿por qué? Porque caminaron en los caminos del Señor. Pero un tiempo, ellos también fueron pecadores. Pero fueron pecadores y fueron llamados por Dios. En el llamamiento que fueron llamados por Dios, la palabra de Dios, Dios le enseña, dice así: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Fíjese, ¿habrán otros dioses? ¿Habrán otros caminos? ¿Habrán otros? Pero ¿saben qué? El único Dios que te puede salvar, que te puede llevar a la vida eterna, es el Dios de Israel. El Dios de Israel. ¿Y saben qué, mi amigo? El Dios de Israel es uno. Dice la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, que es el corazón de la Biblia para el pueblo judío, el judío ortodoxo. Dice así: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
el único camino, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel es uno. Pero ¿saben qué? El Dios que tiene al mundo es bastante. Pero, mi estimado, mi amigo, no quiero ofenderte, no quiero ponerte en mal, pero quiero que mires qué es lo que la palabra de Dios nos habla. Está la palabra de Dios, está el libro santo en nuestras manos. Ahora, quiero seguir relatando. Yo miraba que mi madre se debilitaba más y más. En sus ojos se reflejaba una gran tristeza y una gran preocupación intensa por mi padre y por nosotros, sus hijos, pensando que si llegara a morir, ¿quién sería a cargo de nosotros? ¿Por qué digo esto, mi hermano, mi amigo? Porque después que mi padre fue encarcelado, ya pues nosotros nos habíamos quedado sin padre. Él estaba en la cárcel, mi madre pues sin esposo, más. Eso es lo que había pasado. Y entonces mi madre, como nosotros éramos niños en aquellos tiempos, éramos dos, yo y mi hermano. Y entonces, en una ocasión fuimos a consultar nuevamente con los hechiceros. Y con la promesa de sanarnos, a mi madre se comprometió a llevarnos a una cueva que tiene por nombre San Marcos. Antes de ir a esa cueva, mi madre hizo sabérselo a mi padre. Él solo dijo al respecto que cuando ella fuera a la cueva, que pidiera sanidad y una larga vida. Fíjese qué es lo que hay en el pensamiento estando en la ignorancia. ¿Qué es lo que hay? Ahora entremos con respeto a la palabra de Dios, a la palabra del Señor. Porque ¿saben qué, mi amigo, mi hermano? Eso es lo que mi padre le dijo a mi madre. Pero miremos, chequemos qué es lo que la palabra de Dios dice también. Chequemos, vamos a ir en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 14, para que sepamos lo que la palabra de Dios nos habla. Porque al que quien se le puede pedir es el Dios Todopoderoso. Gloria al Santo de Israel. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan. O sea, dice la palabra de Dios, dice así el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Jacob. Dice así: si pidieres algo en mi nombre, yo lo haré. Dice la palabra de Dios. Si pidieres algo en mi nombre, yo lo haré. Dice la palabra de Dios. Y pedir en su nombre. Vamos a ir en el Evangelio de San Juan, otra vez en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, verso 31. También miremos qué es lo que la palabra de Dios nos habla con respecto a esto también. Gloria al Señor Jesús. Estas en veros son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tengáis vida en su nombre. Ahora también vamos a ir con lo que dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, el libro que habla sobre el Hecho de los Apóstoles, capítulo 3, verso 16, para que miremos lo que la palabra de Dios nos habla, mi amigo. Y la fe de su nombre, a que vosotros veéis y conocéis, ha confirmado su nombre, y la fe que por él ha dado a completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos habla? Que lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré.
El único al que se le puede pedir sanidad y larga vida es en el nombre del Señor Jesucristo. Él es el que te puede dar la vida. Él es el que te puede dar sanidad. En los tiempos de nuestra ignorancia, nosotros, a mi madre, le pedíamos a los ídolos, le pedíamos a los dioses, le pedíamos a los demonios, le pedíamos al diablo, le pedíamos a Satanás. Pero ¿saben qué? No hubo ninguna solución. Llegando el tiempo acordado, nos dirigimos hacia esa cueva, juntamente con el hechicero. Al llegar, vimos que era una cueva sucia, adentro y horrible, en donde los hechiceros van a hacer sacrificio a los demonios, y olía bastante desagradable, porque ahí sacrifican pollo, pavos, borregos, etc. Ahora, miremos en la palabra del Señor, ¿qué es lo que ellos sacrifican? Vamos a leer la palabra de Dios en 1 de Corintios, capítulo 10, verso 20, para que miremos lo que la palabra, ¿qué es lo que sacrifican los gentiles? ¿Qué es lo que los gentiles hacen? Los gentiles adoran a los ídolos, los gentiles fabrican a los ídolos, los gentiles hacen muchas cosas, pero son gentiles. Dice así la palabra de Dios en 1 de Corintios 10, 20. Gloria al Señor Jesús. Dice así la palabra de Dios. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, y los sacrifican y no a Dios. No querráis que vosotros fueseis partícipe con los demonios. Con los demonios, lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo le está dando esta instrucción, esta enseñanza a los hermanos de Corinto. A los hermanos de Corinto. Fíjese. Y es cierto, esto no es ningún invento mío. Si un día los hechiceros llegan a saber lo que estoy hablando aquí, no los estoy avergonzando a ellos. Lo que estoy haciendo es que estoy avergonzando el diablo, estoy avergonzando el engaño, descubriendo el engaño. Una vez llegando a este lugar, mi madre entró adentro de la cueva con el hechicero. Mas a mi hermano y a mí no nos fue permitido entrar. Estuvimos esperando afuera de la cueva varias horas, y yo empecé a desesperarme. Así que fui a asomarme para ver qué pasaba. Fue entonces cuando miré a mi madre en una manera deshonesta, avergonzosamente, haciendo un rito, rogándole a los demonios en esa cueva y pidiéndole conforme lo que estaba en su corazón. Fíjese, ¿por qué? Porque eso fue lo que se le había indicado. Fíjese, esa fue la opinión de mi padre. ¿Sabe qué? Mi padre tuvo una buena opinión. ¿Para qué les voy a decir? ¿Para qué les voy a decirte que no? Porque cada esposo, cada marido desea un bien para la esposa cuando está enferma, fíjese, y da buena opinión. Pero ¿saben qué? Lo que no nos dábamos cuenta era en el engaño. Así los días pasaban. En vez de que la enfermedad se alejara de mi madre, se puso más fuerte. Pues ya no era solamente mi madre la que padecía ese mal, sino que a mi hermano y a mí se nos posicionó esa enfermedad. También a la hora que sentíamos el mal, íbamos todos a consultar con los hechiceros. Aparentemente también nos sacaban cosas como lo que le sacaban a mi madre, puesto que ahora todos teníamos que ser tratados. Los gastos aumentaron, mas todavía con la esperanza de
de ser sanado, mi madre llegó a sacar préstamos y vender los animales, incluso terreno que teníamos en cada consulta. Cuando mi madre ya no tenía dinero para pagarle a los hechiceros, estos le pedían propiedades, empezando por algunos de menor valor, como pollo, pavos, y luego de un valor más alto, como borregos y chivos, y luego le decían, mientras mayor sea el valor de la propiedad, más pronto íbamos a ser sanados. Y aparte de esto, pedían otras cosas más. Los ingredientes que utilizaban para hacer su trabajo, como cambor. Este tipo de lo que estoy diciendo, cambor. ¿Saben qué, mi amigo, mi hermano? Cuando nosotros tenemos un olor feo, ¿verdad? Apestoso, pesta, algo desagradable, nos echamos perfume, ¿verdad? Para que haya un buen olor. Y ¿saben qué? Cuando uno usa el cambor, tiene un olor, pues, que no nos gusta. Copal, fíjese lo tremendo, el copal. Copal, aguardiente, siete macho. Siete macho es un perfume para usar en el cuerpo. Pero ¿saben qué? Los hechiceros usan esto como para su trabajo. Chile, ajos, cada uno de estos lo utilizaban para hacer su trabajo. Pero el huevo de gallina, de pavo, lo usaban para revolver con chile, ajos y otras cosas más, teniendo como resultado una mezcla de apariencia bastante desagradable y un olor repugnante. Fíjese mi amigo, repugnante, y esto lo usaban para bañarnos, a veces supuestamente para que se nos alejara los malos espíritus. Fíjese el pensamiento de lo que hay en el engaño, fíjese. Y esto lo practican todos los que consultan a los hechiceros, y los hechiceros lo enseñan a la gente. Fíjese, estar bañado de huevos de gallina y de pavo. Fíjese, algo apestoso. Cuando el sol se calienta, apestoso, desagradable. Y ellos dicen, para que los malos espíritus se alejen. ¿Saben qué, mi amigo? Yo no creo que los espíritus malos se alejen por el olor, por X cosas, no. Al contrario, yo creo que ellos le encantan eso. Y ahora le voy a decir un poquito de los malos espíritus. Cuando yo era niño, cuando yo dormía en la noche, en mi lugar, cuando yo dormía, no sé, pero yo les voy a decir, no lo que me contaron, sino que lo que yo veía con mis propios ojos. Estando dormido, yo miraba a los demonios con un cara tremendo, rojo así, con cara de odio, los miraba. ¿Y saben qué? Eso me espantaba, y yo lloraba en mi cama. Fíjese, yo lloraba en mi cama. Y hay veces mi madre me pregunta, ¿qué tienes, hijo? ¿Por qué estás llorando? Y le digo, estoy mirando algo feo, mamá. Y hay veces ellos se preocupaban de echarnos que el olor, que el ajo, que el chile, que el siete macho, para que esos malos espíritus se afueran. Pero les voy a contar, mi amigo, en una ocasión, ya estando yo casado, ya con familia, con matrimonio y todo eso, les voy a platicar para que sepan. De una curiosidad allá en Oaxaca. Allá en Oaxaca se acostumbra mucho en las bodas, en los bautizos de los bebés, se acostumbra mucho nuestra gente de tronar cohetes. Entonces, pues como yo era un comité,
o sea, del parte del gobierno. Trabajaba ahí y de curiosidad quería saber, pues, qué tanto sube el cohete. Y le encendí el cerillo al cohete y subió. Yo lo miré que iba para el cielo, ¿verdad? Pero pues tiene su límite y tronó. ¿Y saben qué es lo que pasó? Ya se llegó la tarde, se llegó la noche, otra vez, y volví, y estando dormido, se me vino el sueño otra vez, y volví a mirar los mismos demonios que había mirado antes. Cuando era niño, los volví a mirar otra vez. Pero ¿saben qué? Esta vez esos demonios ya no me asustaron. Al contrario, yo los reprendí en el nombre de Jesucristo. Yo los reprendí en el nombre de Jesucristo. ¿Y saben qué? Los únicos los que pueden reprender los demonios, los que pueden echar fuera al demonio, son aquellos que tienen potestades de Dios. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan del capítulo 1, del verso 12. Dice así: porque yo recibí la palabra de Dios, y por eso dice así, y quiero que también usted la sepa. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Ahora, vamos a ir lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, para que sepamos lo que la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, verso 1. ¿A dónde es donde los santos, donde los apóstoles, los que creyeron en el Señor Jesús, les empezó a dar potestad sobre los demonios? Gloria al Santo del Señor. Si tú no eres creyente, si tú no crees en el Señor Jesucristo, si tú eres cristiano, tú crees a Dios, pero te voy a decir que tú lo crees en tu propia manera. Lo que Dios quiere es que nosotros lo creamos en la manera de Él. Pero digo, vamos a ir lo que la palabra de Dios nos dice. Gloria al Santo de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Fíjese, y juntándose a su discípulo, les dio virtud y potestad sobre todos los demonios, y que sanase enfermedades. Y los envió que predicasen el reino de Dios, y que sanase a todo enfermo. Fíjese, al no creer en el Señor Jesucristo, al no ser hijo de Dios, no tenemos potestades sobre los demonios. Ahora, mi amigo, yo no te estoy diciendo que tú eres hijo del diablo. Tú eres hijo de Dios. Pero quiero que sepas que hay 3 clases de hijos de Dios. Quiero que lo sepas, porque yo no te voy a decir, no, el diablo quedará tener hijos. Pero te voy a explicar cuántas clases de hijos de Dios son. Hablando en esto, todos somos hijos de Dios, hablando en la creación. En la creación, hablando de insectos, perros, gatos, son hijos de Dios. Pero hay otros hijos de Dios que son los hijos de Dios en su totalidad, que son los judíos. Son los judíos. Son los que leen la palabra de Dios, los que guardan la palabra de Dios, los que viven la palabra de Dios en su vida. Los que viven la palabra de Dios. Pero hay otros que son hijos de Dios, que no tienen a Dios en su corazón, que no creen en Él. Dicen que creen en Él, pero no siguen en su camino. Ahora, los que tienen potestad para así, son aquellos que se le dio potestad sobre los demonios. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, verso, es donde la palabra de Dios nos habla, hermano, mi hermano, mi amigo, que a los apóstoles se les dio potestad. Ahora vamos a ir en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, verso
17, perdón. Vamos a capítulo 16, verso 17, para que miremos lo que la palabra de Dios nos dice. Y estas señales seguirán a los que creyeren, En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nueva lengua. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Lo que les estaba diciendo anteriormente. Lo que dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 1 del verso 12. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. Dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. Y lo que vimos en San Lucas, y les dio potestad sobre los demonios, sobre los malos espíritus, y sobre poner su mano sobre los enfermos y ser sanados. Y aquí la palabra de Dios nos habla de esto. Y estas señales seguirán a los que creyeren. ¿Qué es lo que dice? En mi nombre echarán fuera demonios, que es en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Me acuerdo esto. Ese tiempo. Nació uno de mis hermanos. No pasaron muchos días y la enfermedad de la hechicería pasó a él también. Y al año y medio nació otro. De igual manera, se enfermó de tuberculosis y adquirió la enfermedad de la hechicería también. En una ocasión, mi madre nos llevó a la iglesia católica romana, que está en Santiago, Cuxtlahuaca. Y allí mi madre empezó a rogarle a todos los ídolos. Decía uno de los judíos que yo había visto, a los muñecos. ¿Saben qué, mi amigo? Los judíos les es una abominación, y a ellos ofenden eso, porque dicen a los muñecos. Fíjese, y decía uno de los judíos, entonces a los ídolos que ella conocía, conocidos como los santos, para que en medio de los problemas nos ayudaran en todo. Pero mi madre lo hacía con lágrima y con todo el corazón, pero nada sucedió. Fíjense, pero nada sucedió. ¿Por qué? Porque nos llevó a los dioses, a los santos, a los ídolos mudos, los que fueron hechos con manos de hombres. Ahora, miremos, porque aquí mi madre nos llevó. Miremos qué es lo que la palabra de Dios nos habla en 1 de Corintios, capítulo 12, del verso 2. Gloria al Santo de Israel. 1 de Corintios, capítulo 12, del verso 2. El apóstol Pablo está hablando de los gentiles. Estamos leyendo en otra escritura, también nos estaba hablando de los gentiles. Ahora vamos aquí. Sabéis que cuando erais gentiles, ibais como erais llevado a los ídolos mudos. Y nosotros en nuestra ignorancia le rogábamos a los ídolos que no salva. Ahora, vamos a ir en lo que la palabra de Dios nos habla en el profeta del libro Isaías, capítulo 45, verso 20. Gloria al Señor Jesús. Isaías capítulo 45, verso 20. ¿Qué es lo que la palabra de Dios? ¿Saben qué, mi amigo? La palabra de Dios reprueba muchas cosas. El engaño, la mentira. Capítulo 5, verso 20. Reuníos y venid y llegaos a todos los escapados de la gente. ¿No saben aquellos que erigen el madero de su escultura y los que ruegan al Dios que no salva? ¿Qué es? Al Dios que no salva. Por otro lado, estando mi padre en la
cárcel, y viendo que a pesar de todos los intentos que se había hecho para retirar la enfermedad de nosotros, nada mejoraba, sino que cada vez iba empeorando. Fue entonces que se acordó de unos hermanos religiosos que había oído en la cárcel. Así que decidió mandar una carta a los hermanos para que nos recibiera y atendiera. Y efectivamente la carta llegó a manos de estos buenos hermanos, buenos samaritanos. Y al llegar, ellos nos recibieron, nos daban de comer y también llevaban a mi madre al médico, o sea, de la ciencia medicina. Sin embargo, nunca oraron por nosotros, ni nos evangelizaron. Estuvimos con ellos algunos días, hasta que mi madre decidió volver con nosotros a la casa donde vivíamos. Y así siguió lidiando con la enfermedad. Ya había perdido mucho peso y se encontraba extremadamente débil. Hacía los quehaceres con gran esfuerzo, impulsada solo por amor de nosotros. Amigo, mi madre sufrió bastante. Mi madre, ella debería de estar en cama. Fíjese, debería de estar en cama, porque empezó a perder de peso, le venía más debilidades. Pero ¿saben qué? Por amor de nosotros, por amor de mí, por amor de mi hermano, el que sigue de mí, fíjese, ella nunca lo hizo. Se mantuvo fuerte y Dios le dio fuerza para que nunca nos abandonara. La palabra de Dios llega a nuestro hogar. Dice la palabra del Señor, lo que dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, del verso 10. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Ya había pasado aproximadamente 3 años de que mi padre fue encarcelado. Era en el año de 1979. A pesar de todo, de todas las necesidades que teníamos, seguíamos buscando la solución de las enfermedades. Nada podíamos hallar, pero en una ocasión mi madre decidió ir a la casa de una prima suya a visitarla, a la hermana Nicolasa Hernández Cruz. Estando ahí, mi madre empezó a contarle las necesidades y las enfermedades que ella había lidiado por varios años. Fíjese, ya llevábamos varios años buscando la solución de esta enfermedad, buscando la solución, por diferentes maneras, en diferentes áreas, buscando la solución, pero nunca la pudimos encontrar, nunca. ¿Saben qué, mi amigo, mi hermano? El sufrimiento, la amargura no se puede encontrar en el mundo. La palabra de Dios dice así, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, verso 17. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Entonces fue ahí cuando la hermana Nicolasa empezó a hablarle el mensaje del Evangelio, de la palabra de Dios y de su experiencia personal que había tenido con él. Después de que mi madre mostrara cierto interés,
hacia la palabra de Dios, ambas se pusieron de acuerdo para que la hermana Nicolasa llegara a visitarnos a nuestra casa donde vivíamos y así tener una plática más extensa acerca de la palabra de Dios. Al llegar el momento acordado, la hermana llegó acompañado de sus hijas y de su pastor, el hermano Pablo Velázquez Gómez. En esa tarde, una vez iniciando el pequeño servicio, la hermana Nicolasa comenzó a hablarnos de la palabra de Dios y a testificar de su obra en su vida, pues al parecer que ella ya había vivido algo similar antes. Después se dio el lugar al pastor Pablo Velázquez para que continuara hablándonos el mensaje de la palabra de Dios. El pastor empezó a predicarnos con mucha delicadez, con amor y con cariño, y al mismo tiempo consolándonos, diciendo que no nos preocupáramos porque Dios nos va a sanar. O sea que Dios cumplirá su promesa en nosotros. Mientras escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, las lágrimas de mi madre empezó a correr por sus mejillas, soltándose a llorar desconsoladamente, pues habíamos recurrido a médicos y a hechiceros y nadie pudo hacer algo para librarnos de ese demonio de la hechicería. Fíjese, nadie nos pudo librar. Ahora, vamos a leer en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, verso 26, para que miremos lo que la palabra de Dios nos habla. Gloria al Señor Jesús. El Evangelio de San Marcos, capítulo 5, verso 26. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos habla? Nos habla también de algo, de alguien también, de una mujer también. Dice, y había sufrido mucho, de mucho médico, y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba en peor. Quiero leerlo nuevamente. Y había sufrido mucho, de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Esto es lo que la palabra de Dios nos habla de esta mujer, lo que está en la Biblia. Pero lo estoy aprobando porque ¿saben qué? A nosotros nos pasó algo similar. También habíamos gastado mucho dinero. Fuimos a dar en la pobreza. Fuimos a dar a lo más miserable. Fíjese. Ahora continúo con lo que la palabra de Dios dice. Terminando el mensaje, el pastor pidió orar por nosotros. Y mi madre aceptó. Entonces todos empezaron a orar, intercediendo por nosotros, clamando al Señor Jesús por nuestra sanidad y para que Él tocara nuestro corazón. Mientras oraba, el pastor puso sus manos sobre nuestra cabeza y yo empecé a sentir la presencia del Señor Jesús en manifiesto. Fíjese, yo empecé a sentir la presencia del Señor Jesús en manifiesta, cumpliéndose la promesa de Dios en mi vida. Cumpliéndose la promesa de Dios en mi vida. Ahora, leemos otra vez. Vamos a leerlo, mi amigo, para que sepamos la prueba. Ya lo habíamos leído. Es en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versos 17, 18. Gloria al Señor Jesús. Capítulo 16, verso. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren.
En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nueva lengua. Quitarán serpiente y así, si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanará. Es lo que es la palabra de Dios. Y al instante fui sanado en el nombre del Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Yo sentí que algo salió de mí, de mi cabeza hasta mis pies. En ese momento salió de mí el espíritu inmundo. Nos habla en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, del verso 43. Salió de mí el demonio de la hechicería. Y esa es la razón que yo testifico de esto. Y fui sanado y librado del mal. Sin embargo, mi mamá no quería creer en Dios, ni creerle a Dios. Todavía estuvo batallando mucho para afirmarse creer en Dios. Cada vez que empezaba a dudar, las malas palabras volvían a salir de su boca, el mal regresaba y atormentaba nuevamente. Y el mal regresaba a atormentarlo todavía. ¿Por qué? Porque había una duda ahí, no había una firmeza. Ahora les voy a decir, en una ocasión nosotros fuimos con mi madre, nos llevó a traer leñas en aquellos tiempos, cuando éramos chamacos. Nos llevó a traer leñas y fuimos nosotros con mi madre a traer leña, yo y mi hermano, el menor de mí, a traer leñas. Y cuando íbamos en el camino a traer leña, de repente el demonio, el espíritu mal de la hechicería empezó a atormentar a mi madre. Fíjese, empezó a atormentar a mi madre. Y mi madre regresó en el camino echando gritos y llorando con lágrimas. Y yo le dije, y yo le pregunté, ¿qué es lo que está pasando? Y ella no me quiso informarme qué es lo que estaba pasando. Y ella nos dijo que continuáramos, que siguiéramos para adelante y que fuéramos a buscar leña. Pero le estoy diciendo esto porque le empezó a atormentar el demonio de la hechicería. Cuando creyó de todo corazón e insistida por su prima, la hermana Nicolasa, se puso en ayuno y oración, y con llanto y humillación fue cuando el espíritu de la hechicería salió de ella definitivamente, y estuvo escuchando la palabra de Dios durante un mes. Luego decidió ser bautizada en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios nos habla, donde habíamos leído aquí en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, del verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, pero el día más glorioso fue ese día para nosotros. Fue un milagro que nunca habíamos experimentado en todo tiempo que estuvimos bajo la potestad de las tinieblas. Vamos a leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, verso 40. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos habla tocante a ese respeto? El Evangelio de San Juan, capítulo 11, verso 40. Aquí lo que la palabra de Dios nos habla. El Evangelio de San Juan, capítulo 11, verso 40. Dice, y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Fíjese. Aquí el Maestro, el Señor Jesús, está hablando con una de las mujeres. Y le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Muchas las veces, mi amigo, mi hermano, muchas las veces Dios quiere mostrarte su gloria, pero tú no quieres creer en Él. Tú no quieres creer en Él. No le crees a Dios.
dices que crees en Dios, pero lo crees en tu manera. Pero aquí la palabra de Dios dice que te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. ¿Y saben qué? Ese es el momento que nosotros y que yo vi la gloria de Dios en mi vida, lo que nunca había visto. La palabra de Dios llega a mi padre estando en la cárcel. Mi padre seguía en la cárcel, pero esto no fue impedimento para que la palabra de Dios llegara a su oído. Pues en una ocasión, al llegar el pastor evangelista Lorenzo Mendoza a visitar a los presos para hablarles el mensaje de la palabra de Dios, estando él hablando con uno de los reclusos, mi padre se encontraba cerca de ahí, y así fue que escuchó el evangelio de la palabra de Dios, llegándole hasta el corazón. Y viendo él que el hermano pastor le regaló un libro negro a uno de los presos, mi padre también quiso uno, pero no sabía cómo se llama el libro. Así que solo fue y le preguntó al pastor que si le podía regalar un libro negro también. Allí fue en la prisión donde mi padre recibió el llamamiento de Dios, el evangelio. O sea, más bien ahí fue donde mi padre se rindió. ¿Por qué? Porque mi padre, cuando era joven, cuando él me contó en una ocasión que cuando él era joven, usted sabe que la juventud, ¿verdad? Pues estando en la maldad, en el pecado, uno pues le encanta las cosas, el vicio, mayormente el vicio. Y él andaba en busca de cantinas para las bebidas, la cerveza y todo eso. Andaba en busca de bebidas. Que cuando él llega y cuando entró, resulta que él entró en una iglesia cristiana, fíjese. Entró en una iglesia cristiana. Y en la ignorancia él decía con sus amigos, vámonos de aquí, porque aquí están los diablos, aquí están los aleluya. Y así él se fue. Pues nada pasó, porque entró en donde estaban los hermanos, donde estaban los cristianos. Estaban alabando al Señor, glorificando a Dios. Pero les voy a recordar también lo que anteriormente él escuchó la palabra de Dios en la cárcel también. De esos buenos cristianos, de esos buenos samaritanos, los que no pudieron hacer nada. Pero al llegar mi hermano, el pastor evangelista Lorenzo Mendoza, le habló el evangelio, le habló la palabra de Dios. ¿Saben qué? Esa palabra llegó el corazón. Y ahí es donde mi padre se rindió y creyó en la palabra de Dios. Vamos a ir en Romanos, el libro de Romanos capítulo 10, verso 11. Miremos qué es lo que la palabra de Dios nos habla a respecto a eso. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salud. Para salud. Mi padre en esa ocasión, él encontró la paz y la felicidad, el amor y el perdón de Dios. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan capítulo 8 del verso 32. Ahí mi padre conoció la verdad en la cárcel, en la prisión. Dice la palabra del Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Ahora vamos a ir en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 10. El Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 10.
Dice, porque siendo enemigo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mi padre fue enemigo de Dios. Yo fui enemigo de Dios. Mi madre fue enemigo de Dios. ¿Saben qué? No quiere decir que nosotros vivíamos peleando con Dios. Pero ¿saben qué? Con nuestra acción, con nuestra actitud lo demostramos. Con no buscar a Dios y con buscar a los hechiceros, con adorar a los ídolos, era el mal que le estábamos causando a Dios. ¿Por qué? Porque para Dios, adorar a los ídolos, las imágenes, esa es una abominación delante de Dios. Por eso nos habla en el libro de Éxodo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice la palabra del Señor. Mi padre fue puesto en libertad en el mes de mayo. Ahora él goza de la libertad, tanto física como espiritual, al igual que mi madre y yo. Y juntamente seguimos sirviendo al Señor hasta el día de hoy, por la gracia de Dios. Dice, vamos a leer en libro de Colosenses, capítulo 1, Colosenses, gloria al Santo de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Colosenses capítulo 1, verso 12, 13 y 14. Dice así la palabra de Dios. Dando gracia al Padre que nos hizo apto para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, el cual tenemos redención por su sangre y la remisión de pecado. Y la remisión de pecado. Ahora, ya tanto tiempo han pasado y Jesucristo todo ha cambiado. Fíjese, mi estimado amigo y hermano, la felicidad no se puede encontrar en el mundo secular. La felicidad no se puede encontrar en el vicio. El amor no se puede encontrar. En el mundo sí hay amor. ¿Para qué te voy a decir de que no? Pero es un amor pasajero. Si tú eres uno de los que estás batallando con tu salud, hay un Dios que te puede sanar. Y ese Dios se llama Jesucristo. Él te puede sanar, te puede librar de todos los malos espíritus. Debes creer en Él para que Él te sane. Y si no te sana, tienes que entender que creyendo en el Señor Jesucristo, tú tienes una vida futura con Él. Dice la palabra del Señor que bienaventurados los que mueren aquí adelante creyendo en el Señor Jesús. ¿Saben qué? Mi padre, él salió de la cárcel. Ya han pasado varios años. Y él sigue con vida. Pero también les voy a decir que los tiempos que él estuvo en la cárcel y los tiempos que él salieron, la mayoría de los presos salieron. Pero como los presos, como no creen en Dios, continuaron en la borrachera, en sus vicios, se murieron muy pronto. Otros los mataron sus enemigos y otros le hicieron el mal y se murieron. Pero les voy a decir, cuando mi padre estuvo en la cárcel, nosotros fuimos perseguidos. En una ocasión fuimos perseguidos. Lo que pasa es que donde vivíamos, no dormíamos en la casa donde vivíamos. Éramos hospedados en casa de unos hermanos. Pero los vecinos nos daban información que en la noche
llegaba, los enemigos de mi padre andaban buscando y nunca nos encontraron. El único que nos guardó es Dios. Y el único el que me guardó es Dios. Hasta el tiempo presente. Soy un predicador. Hablo de la palabra del Señor, descubriendo el engaño y la mentira. También mi padre ha sido perseguido y todavía sigue siendo perseguido. Pero Dios lo ha guardado. Ahora ellos ya están viejitos. En una vez mi padre fue perseguido por cosas sobrenaturales. Por cosas sobrenaturales. Y ¿saben qué, mi amigo? Si tú no estás en el camino del Señor, si tú no eres hijo de Dios, creyendo en Él, haciendo su voluntad, el mal puede venir, te puede atacar y puede hacer contigo como quiere. Y te va a dañar. Te puede dañar. Pero ahora, creyendo en el Señor Jesucristo, Dios ha dado potestades sobre todos los espíritus malos. Ha dado potestades sobre todos los espíritus malos. Ya han pasado varios años que yo sigo en el Evangelio. Yo sigo en el Evangelio creyendo en el Señor Jesús, creyéndole a Él. Cada día busco la presencia de mi Dios. Nosotros en aquellos tiempos éramos niños. Mi madre nos enseñó ir a la casa de Dios, adorarlo en espíritu y en verdad. Y gracias a Dios por mi madre, que hasta en el tiempo presente hemos aprendido de ella, he aprendido de mi padre, después que él se rindió, se entregó al Señor Jesús. Se rindió, digo, porque hay una palabra que está mal pensado. Yo cuando fui a los caminos del Señor, nadie va en los caminos del Señor así voluntariamente. No, más bien cuando se rinde. Y hasta en el tiempo presente nosotros seguimos en los caminos del Señor. Al tiempo presente yo soy un padre de familia, tengo mi esposa, tengo mis niñas y tengo mi hijo. Así mi amigo es un testimonio que te he contado. Y ríndete al Señor Jesús. Él te puede sanar. Él te puede librar de todo mal. Él es el Dios de Israel, el Dios de los judíos. Tengo un amigo que en el mes pasado, o sea, en el mes de junio, o sea, el 30 del mes de junio estuvo un amigo mío que es un judío, que platicamos bien y nos relacionamos. Entonces yo le empecé a contarle mi testimonio y él decía, la vida hace historias. Esta es una historia real. No fue algo que me contaron, es una historia real. Te recomiendo, el Dios de Israel es el que te puede sanar. Dios te bendiga y es para tu crecimiento espiritual. Y Dios te guarde, mi amigo. Nuestro estandarte, mi salvación, la roca, el Mesías, justicia es. Adonai, mi proveedor, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. ¡Hey! Y las naciones lo alaban, de Israel mira, amén. Y todos cantan aleluya, en Israel mira, amén. Y las naciones lo alaban, en Israel mira, amén. Y todos cantan aleluya, en Israel mira, amén. Adonai, Elohim Israel, Adonai, santo es el Señor.